Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué lindo himno y qué lindo tiempo para reunirnos en esta casa de oración. Ahora que estoy meditando la palabra de Dios y dije, fuera bueno que comenzamos esto desde el viernes. Pasamos el viernes, sábado y domingo para recordar todo esto, porque sí tuvo etapa lo que estamos celebrando. Hubo una etapa donde fue arrestado Jesús, y hubo una etapa donde fue condenado, fue llevado delante de la ley en aquel tiempo. Fue una etapa cuando lo colgaron en la cruz, y también hubo una etapa cuando lo sepultaron, y hubo una etapa también cuando estuvo en la tumba. O sea, tiene varias etapas de lo que estamos conmemorando en esta hora de la noche. Cuando digo que fuera necesario o fuera bueno que comenzamos esto desde el jueves, el viernes, sábado, domingo, donde todos como hijos de Dios nos reunimos en este lugar. Y yo creo que fue un buen gesto para los jóvenes que quisieran esto. Verdaderamente, si los jóvenes no tuviéramos jóvenes, ¿dónde estaríamos hoy día sábado, hermanos? Tirados en nuestra cama, ¿no? O paseando. Estaríamos dedicados en otras cosas. Que verdaderamente tendríamos todo esto en un olvido. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay veces admiro a los católicos, que ellos son los que más hacen esto que nosotros, cuando deberíamos nosotros tenerlo siempre en cuenta. Así que vamos a hacer algo diferente hoy, hermanos míos. ¿Por qué no leemos toda la palabra de Dios? No toda la Biblia, sino una porción de la palabra de Dios, donde habla sobre lo que estamos conmemorando hoy. Así que los invito, mis amados hermanos, a ponerse de pie, si sean tan amables, con su Biblia en la mano. Después de orar vamos a leer unas porciones de la palabra de Dios y así vamos a culminar hoy. El mensaje de hoy es la palabra de Dios, nada más la palabra de Dios. Así que inclinen su rostro y oramos. Padre Santo, cuando nos acercamos en este lugar con tus hijos, grandes y pequeños, cuando te decimos que eres nuestro Padre, a veces nosotros no tenemos en cuenta la realidad que estamos viviendo. Sí, somos hijos tuyos. No porque nosotros hemos hecho algo para merecer ser llamados hijos tuyos. No hemos hecho nada, absolutamente nada, para ser llamados hijos tuyos. Pero aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, ese es el Hijo tuyo. Verdaderamente cumplió para satisfacer solamente a ti. Tu juicio sobre la humanidad fue sobre él. Oh, ciertamente nosotros nos presentamos en este lugar y te llamamos Padre a ti, pero ciertamente no ves esta carne tan pecaminosa que aún está en nosotros. Tú ves a tu Hijo en nosotros. Por eso nos podemos presentar en este lugar delante de ti. Y aquí estamos conmemorando, recordando aquel sacrificio, aquel evento que ciertamente pasó entre nosotros. Y aquí vamos a leer tu palabra. Cada uno de los versículos que vamos a leer queremos traer en nuestra memoria, en nuestro corazón, de lo que ciertamente ha pasado. Pero antes de leer tu palabra en esta hora, te suplico que hables a cada uno de tus hijos a través de tu palabra. Aquellos que todavía tienen un corazón lejos de ti, aquellos que todavía no ha llegado tu palabra a morar en ellos, dales un corazón receptivo hoy, que pueden oír tu voz a través de tu palabra, que puede cambiar, que puede transformarlos al ver
esta historia tan verdadera y tan cierta, que no es un cuento, no es un mito, no viene sacado de una leyenda pasada de moda, sino está tan vigente hoy que en cualquier otro tiempo. He aquí entramos en tu palabra, bajo tu guianza, bajo la guianza del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Vayan conmigo, hermanos míos, en Mateo 27. Mateo 27. Vamos a mantenernos de pie y leer todos estos versículos. Es muy largo, Mateo 27. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han leído, Mateo 27, versículo 15. Vamos a leer todo esto, hermano. Vamos a llegar hasta en el 61. 61 hasta donde vamos a llegar. Muchos versículos. Lo vamos a leer audifonalmente. Cuando digo audifonalmente, quiero escucharlos leer, hermano. Pero no lo lean como algo corrido, como que alguien los está espantando para terminar estos versículos. Léenlo como lo están entendiendo. Y atesoren, hermanos, esta palabra en su corazón. Mateo 27, 15. Voy a leer 15 y ustedes el 16 y todos vamos a terminar. ¿En dónde? 61. Palabra de Dios dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús llamado el Cristo? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barabás. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y respondiendo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Todos en 61. Y estaba ahí María Magdalena y otra María sentadas delante del sepulcro. Palabra de Dios, tomen su asiento. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! Y esto ciertamente pasó. ¿No fue un cuento? ¿No es un invento? Realmente esto sucedió.
Cuando leemos todo esto, mis amados jóvenes, hermanos en general, cuando vemos cómo Jesús padeció, desde su arresto hasta su crucifixión, podemos nosotros ver en estas palabras y entenderlas. Pero, ¿por qué fue necesario que Jesús murió? ¿Por qué? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno, absolutamente ninguno de nosotros tendríamos vida eterna. Cuando leímos Números 21, 4 al 9, cuando leemos esa historia de los serpientes que mordían la gente en aquel día, y tenían que ver la serpiente puesta en una asta para ser salvos. Voy a hacerles una pregunta, mis estimados hermanos. Tan simple hoy es el mensaje, no tan grande, muy, muy simple. Cuando uno es mordido por una serpiente, un cascabel aquí en el desierto, ¿qué oportunidad usted viviría si no se va al doctor? Cero. Nadie puede vivir si no ve al doctor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente rápido entra en los vasos sanguíneos y llega al corazón y para el corazón, y cuando el corazón se para, hermanos, no se para como un ataque tan rápido, sino despacito, despacito quita la fuerza del corazón. Y sabes, la muerte de alguien que se muere de una mordida de serpiente no es tan fácil, es lentamente y dolorosa. Lentamente y dolorosa. Escuchen esto, nuestra reflexión de hoy. Y terminamos. Cada uno de nosotros estábamos condenados a muerte. Ya traíamos dentro de nosotros, en nosotros, la muerte eterna. Aunque andamos de día, estamos muertos. Estábamos muertos. Ahora, la única forma que nosotros nos podemos escapar de esa muerte es mirando hacia la cruz. Mirando hacia aquel crucificado. Hacia aquel que vimos en estos versículos. ¿Qué dijeron? Burlando. Mira, a otro salvó porque no se salva. Lo crucificaron y lo llamaron maldito. Si no vemos a ese que aquellos llamaron maldito, si no le ponemos la mirada, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. No estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Si usted en esta hora, si usted tiene esto como un pasatiempo,
Que la vida cristiana es un pasatiempo. No lo tomas a pecho, no lo tomas muy en serio. Aún vives en el mundo y te haces llamar cristiano. Es que todavía no has puesto la mirada en aquel que está colgado en la cruz. Y lo tomes muy a pecho y digas en tu corazón: yo soy pecador. He aquí, estoy condenado a muerte, a una muerte eterna, a una muerte verdaderamente va a suceder. Esto no es mentira, esto es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En esta declaración Jesús expone la razón de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Sin Él, hermanos, nadie, absolutamente nadie, irá al cielo. ¿Por qué? Estamos condenados a una muerte eterna. Vayamos en Juan 3. Juan 3:14. ¿Están ahí? Juan 3:14 y 15. ¿Qué dice? Y como Moisés levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Juan 3:14 al 15. Escuchen esto. Usted y yo estábamos condenados. Aquel que todavía no ha tomado esto en serio, ya ha sido condenado y es condenado. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no hay que vivirla ligeramente. La vida cristiana no se trata de vivir en el mundo un día y un día en la vida cristiana. La vida cristiana no es como el saco que uno pone. Cuando viene al culto lo pones y cuando termina el culto vas a tu casa y lo quitas y lo cuelgas en un closet. La vida cristiana se vive las 24 horas. La vida cristiana es todos los días. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha muerto por ti, por mí, y Él lo hizo completamente por amor. Escuchen esto, hermanos. El 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra, hermano, no se pierda, quiere decir no muere. ¿Se acuerdan qué pasó con aquellos hombres en el desierto donde Moisés levantó la serpiente? Morían. Se morían. Hasta que Moisés tuvo que levantar la serpiente. Si una serpiente mordía a alguien, esa persona solamente tenía que ver la serpiente que estaba puesta en una asta y vivía. En este tiempo, nosotros ya estamos condenados a muerte. Si usted quiere vivir, ¿a quién tienes que ver? A Jesús. A Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él. Y a través de eso, Él nos entregó esta verdad en la cruz del Calvario. Propiciación de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Wow. Hay una cosa, hermanos míos, y terminamos. Las religiones históricas, como el Islam,
los musulmanes, todos conocemos estos. Ellos tienen un Dios histórico, un Salvador histórico. Se llama Mohammed, Mahoma. Mahoma murió, no resucitó. El budismo, Buda murió, no resucitó. El cristianismo, Jesús murió. Pero ¿cuál es la diferencia? Amén. El de nosotros resucitó. Todos los demás murieron, no resucitaron. Así que usted ha puesto su fe, su confianza en alguien verdadero. Y Él ha prometido que nosotros resucitaremos también si confiamos en Él. ¡Qué verdad tan grande! Hermanos míos jóvenes, si todavía no has depositado tu fe, si todavía no has creído, cree en Él. Y tendrás esperanza de que si te mueres hoy, cuando Él venga por su iglesia, resucitarás primero y los que están vivos serán arrebatados y transformados. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y esperanza fiel es esta. No es mentira. Mentira es el mundo, pero esta es verdad. Cristo padeció por nuestros pecados. Cristo fue colgado en una cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo, escuchen bien, murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado por nuestros pecados. Hubo un día como este día, día sábado, estaba en la tumba. Pero no se quedó en la tumba, fue hasta el infierno a predicar el evangelio. Y el tercer día resucitó para darnos esperanza viva. Y eso es lo que vamos a conmemorar mañana. No falten, vengan a escuchar el mensaje de mañana. Palabra de Dios. Padre bueno, la esperanza del cristiano no es una esperanza basada en un Dios que muere y no resucita. La esperanza de nosotros no está puesta en un Salvador que murió y no resucitó. Y aquí en esta hora de la noche, los jóvenes ciertamente están mostrando un gesto tan maravilloso, donde nos han convocado y reunido en este lugar. Aunque no todos hemos escuchado la invitación de los jóvenes de venir en este día sábado, los pocos que han asistido en este lugar van a ir en su casa llenos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu bondad. Gracias porque tú nos muestras tu paciencia. Ciertamente esto es un comienzo para nosotros. El año pasado, durante este día, estábamos diferentes. Andábamos en los lugares donde no debíamos. Quizás el año pasado estábamos de compras, pasando el tiempo. Pero he aquí en esta hora de la noche, los jóvenes, tan cortos de edad, pero piensan en ti. Muestran este gesto para convocar a tus hijos, para venir a reflexionar un momento de refrigerio en tu palabra, donde podemos llevar nuestra mente, nuestro corazón, reflexionar en esos tiempos que verdaderamente sucedieron. Y aquí, ciertamente el mensaje no es muy largo, pero tu palabra tan rico cuando leemos
nos trae memorias, quizás a la vez de tristeza y alegría. He aquí, oh buen Dios, donde cayó esta semilla. Ayúdalo, aquel joven, aquella señorita, poder atesorar tu palabra en su corazón y poder vivir una vida cristiana piadosa delante de ti. He aquí, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Palabra de Dios, hermano. Tiempo con nuestro hermano, director de programa.